Hola a todo el mundo, gracias de nuevo por venir. No sé, seguramente algunos de vosotros habéis repetido después de París, Texas, que la proyectamos hace 3 semanas o un mes, que fue fantástico. Y bueno, para mí es muy loco y muy fuerte poder tener como la oportunidad de presentar a colación de cada canción una película. De hecho es eso, las canciones para mí son más una excusa para poder poner estas películas con todo el mundo porque, bueno, no os hacéis una idea de lo que me emociona ver a tanta gente de mi edad y alrededor viendo estas películas por primera vez con nosotros, o por segunda, o por tercera. Y vamos, o sea, esto para mí es un sueño, así que os lo agradezco de corazón por venir, por sumaros a este tipo de planes de una naturaleza extraña como esta. No sé cómo parar el pitido, parece que algo va a explotar. Bueno, ¿cuántos de vosotras habéis visto El sabor de las cerezas antes? ¿Alguien levanta la mano? Vale, hay bastante gente que no la ha visto. Bueno, esta es una película fantástica, estupenda película, que a mí me emociona profundamente. De hecho me la puso Nicolás hace, yo creo que sí, ¿no? Me la enseñaste tú, me hablaste tú de ella. Desde luego tú me metiste en Kiarostami, directora que admiramos profundamente. Y bueno, no sé por dónde se te puede ocurrir hablar de esta película, porque tantos ángulos. Es una película que a mí me encanta porque me familiarizo con un tipo de cine, si eso es algo, al que no estaba acostumbrado a ver. De hecho yo tenía un poco de miedo al principio de que fuese a ser como un cine muy lento, un cine muy denso, porque yo vengo de una familia que me ha criado en un tipo de cine muy más arquetípico, y no por ello malo ni mucho menos. Hay cine clásico que admiro profundamente y son muy importantes, pero para mí descubrir a Kiarostami significó realmente el abrirme un mundo de un tipo de película que no me esperaba que me fuese a estimular tanto. Lejos de ser denso, es a cada plano estimulante, todo el rato. Hay cosas en las que fijarte y te deja incluso también espacio para pensar en ti mismo, ¿no? Y en tu propia vida. Y bueno, adelante. Bueno, pues por contextualizar un poco, esta película de Kiarostami ya viene en una parte muy madura de su filmografía. Él tiene trabajos en los años 70 como The Traveler, que es una peli mediometraje que está muy bien, y luego, sobre todo, se hizo popular con la trilogía de Cocker, una trilogía que empieza con ¿Dónde está la casa de mi amigo?, que es una película muy neorrealista, habla de la infancia, el protagonista es un niño y la película es como un cuento muy ceñido como a la realidad, y una película dentro de ser, tiene bastante de cinema verité, pero está hecha con actores no profesionales, en un pueblo, en un entorno rural, y eso, como que esa era una película como más canónica, por así decirlo, dentro de lo que es el cine de Kiarostami, que no sé cómo de canónico es, pero bueno. Él, a partir de esa película, descubrió como que podía jugar con las películas que hacía, que podía coger premisas de la realidad y que podía jugar con la realidad y la ficción dentro de sus películas, como coger una esencia más documental. Esto se ve en la segunda parte y la tercera de la trilogía de Cocker, donde, pues, por ejemplo, en Y la vida continúa, que es la secuela de Dónde está la casa de mi amigo, la película va de un director de cine que va a buscar al protagonista de Dónde está la casa de mi amigo, y ya se empieza como a enmarallar todo como así. En la tercera es parecido, y después en los 90 también explota haciendo una película chulísima que nos encanta, que hubiésemos podido poner aquí perfectamente, que se llama Close Up, primer plano. Esta película es una mezcla entre un documental, entre un falso documental, entre una ficción pura. Es una película bellísima que nos encantaría también como poner, pero bueno, vayamos a lo que nos atañe, que es El sabor de las cerezas. El sabor de las cerezas es una película que juega muy inteligentemente con esta idea de el documental y la ficción. Cuando la veáis, yo creo que es una película que se puede ver perfectamente como una ficción al uso. Es una película que tiene su premisa, que tiene su viaje del personaje, que tiene sus personajes y que tiene sus momentos de diálogo, así como muy canónicos realmente. Es una película que son conversaciones normalmente de dos personajes y eso, pero lo interesante está más bien en ver un poco cómo está rodado eso. Es una película que dentro de la ficción que está rodada como un documental, son entrevistas, hay muchas entrevistas encubiertas en la película y es interesante verla desde esa óptica. Y eso en cuanto como a la cosa más formal de la película. No os queremos contar mucho de la trama, del argumento, porque se irá contando solo.
justo antes le enseñaba a Teo como una cita de Kiarostami que hablaba de que no le interesa tanto cuando la gente va a ver una película en función del argumento que tiene, como que él trabaja las películas no tanto desde ese argumento, sino desde crear un puzzle y una forma para ese argumento que dé al espectador las pistas para ir viendo un poco qué onda. No sé si quieres hablar como algo más como a nivel formal, si no hablaría también de la humanidad, como sería lo siguiente que puedes introducir perfectamente. Sí, o sea, como dice Nico, efectivamente esta película es una película de ficción, ¿no? Que se entiende como tal, pero eso, entenderlo desde una óptica de documental también está genial, pero realmente hay que quitarse de la cabeza todo este tipo de cosas y simplemente como rendirse ante el orden de las imágenes, ante cómo te cuenta todo el rato con la imagen una historia. Y me parece increíble porque algo que nos interesa mucho de Kiarostami, de nuevo eso, ¿no? Intentamos siempre Nico y yo haciendo estas presentaciones evitar revelar cosas de la trama porque es muy sorprendente y de hecho esta película, hasta que empiezas a entender de qué va, hay como una búsqueda del espectador maravillosa, casi un diálogo que establece que es un misterio gigantesco, ¿no? Es una película llena de misterio, de cosas que quieres saber y nada, pero eso, al margen de documental, ficción, misterio, no misterio, simplemente mirad cómo te cuenta lo que te cuenta y con qué enorme humanidad, que esto es algo con qué honestidad, con qué humanidad, sí, te cuenta la historia, Kiarostami habla de cosas muy tristes a veces y lo hace con una humanidad brutal, o sea, es un humanista redomado y todas sus películas van eso de entender al humano y me doy cuenta que también las películas que tenemos en este ciclo, de las cuales ya conocéis dos, ya nos quedarán por ver otras, todas tienen mucha humanidad por sus personajes, ¿no? Desde el autor y por ende al espectador, y esto es precioso, esto es una labor hermosa y que va más allá del cine, que es una labor espiritual, política, humanista, como lo queréis ver, y sin duda cinematográfica. Y bueno, ¿algo más que se te ocurra de la película que quieras? No, o sea, totalmente, como pensado, esta película trata como de una cosa, abre un melón enorme la película y que podría caer en el terreno como ultra dramático como de la cuestión que trata, pero fijaos como con la livianeza con la que toma todo, como la vida se abre paso a lo largo de toda la película, como pues eso, también Kiarostami, como su situación, un director iraní que en sus películas no se centra en las crisis del país, en toda la injusticia como de ese momento. Eso es algo que está de fondo, o sea, hay planos de la historia que nos están contando y planos en los que se abre como a la realidad. Realmente también es una película que habla del Estado iraní y un poco eso, y que va muy en consonancia con el cine iraní de los años 80 y 90, incluso diría que en el actual, de esta manera que tienen como de usar el cine para enseñar la luz un poco, como es un oficio muy bonito como el que tienen, como la esperanza que surge como desde el propio cine. Y nada, así para terminar yo quería hacer como una breve mención o sea, no voy a hacer spoilers ni nada, pero quiero que os fijéis en cómo termina esta película porque no termina de cualquier manera. Y creo que en ese final, que fue un final que estuvo a punto como de no estar en la película, que es, no sé, desde luego es enigmático y abre como mucho las puertas del misterio, como eso, sintetiza todo de lo que va la película, como esa vitalidad y esa honestidad y esa idea del relato y de la realidad. O sea, fijaos por favor en eso, es muy interesante y eso no termina de cualquier manera y yo creo que ya está, más o menos. Sí. Cuenta. No, yo quería decir que después de esto, bueno, la película anterior en París, Texas, nuestra idea era después de la presentación, después de la película, que hubiese aquí mismo una especie de, como de coloquio, preguntas-respuestas, pero claro, terminamos París, Texas y yo me giré en esta butaca, mirar atrás y estaba como todo el mundo llorando, el ambiente cargadísimo, todo el mundo pensando en sus propias oscuridades. Y entonces realmente lo resolvimos yéndonos a un pub irlandés que está por aquí cerca a comentar la película en persona, así que haremos lo mismo ahora, ya nos ahorramos
en base a nuestra experiencia, la invitación del coloquio posterior y simplemente terminar la película, nos vamos fuera, nos vamos a un cigarro, nos vamos a un sitio, a quien quiera, está súper invitado a hablar de la peli y a hablar de lo que queráis.